de la Z101. La noticia para arrancar el día de hoy es la información del Banco Central de la República Dominicana de que la tasa de inflación ya al mes de diciembre, es decir, medida en base a la variación relativa interanual del índice de precio al consumidor de diciembre contra diciembre del año pasado, fue de 3.6%. 3.6% está dentro del rango meta, que es de 3 a 5%. El 3.6 está justamente debajo del rango meta, el límite central del rango meta, es decir, el 4% sería el centro del rango meta y este estaría a 3.6%, lo cual revela que el Banco Central pues cumplió con su objetivo de colocar nuevamente la tasa de inflación dentro de ese rango. Hay que recordar que en abril del año 2022 la tasa de inflación llegó a un pico de 9.6% y a partir de ahí comenzó su descenso y llegó a estar en 4.4%, es decir, dentro del rango meta, pero por encima del centro de ese rango. Llegó a colocarse en mayo. En mayo del año 2023, la tasa de inflación se colocó en 4.4% y eso ya a partir de ahí le permitió al Banco Central pues comenzar a flexibilizar un poco su política monetaria, que lo hacía con el objetivo de acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Y logró hacerlo manteniendo, sí, la tasa de inflación dentro del rango meta. Claro está, hemos visto cómo en los últimos meses ha acelerado un poco la inflación mensual. De hecho, si se toma la inflación en los últimos meses, nos damos cuenta de que se ha ido acelerando un poco en términos mensuales. Si yo tomo la tasa de inflación mensual y la anualizo, esa inflación mensual, pues nos damos cuenta de que estaría colocándose más hacia la parte alta del rango meta, lo cual debe ser tomado en consideración por las autoridades del Banco Central para evitar que se le vaya de las manos la inflación a partir de los meses de marzo, abril, mayo de este año. Eso es una recomendación que le hacemos a las autoridades, que son aquellas que están encargadas y responsabilizadas, de acuerdo a la ley monetaria, de que la inflación, la variación de los precios de la economía dominicana, quede siempre en ese rango que se establece como meta, que va del 3 al 5%. Ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. El Banco Central cumple con su objetivo. Claro, hay una parte que hay que resaltar con relación a la evolución de los precios, y es que la tasa de inflación de los alimentos, o medida por el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, sí ha estado creciendo, se ha desacelerado, pero ha estado creciendo todavía por encima de lo que es la meta. La meta, recuerden que va del 3 al 5%, y este año, si yo tomo diciembre contra diciembre, del índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, veo que está por encima del 6%, es decir, está por encima de la meta. Los alimentos, los precios de los alimentos han estado variando por encima de lo que tiene como meta el Banco Central. Ese es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. Y por eso hay que analizar el por qué está sucediendo eso. Para esto, en el programa de hoy vamos a analizar con mucho detalle lo que ha estado sucediendo con ese índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, no solamente en este año, sino desde antes, para analizar realmente por qué está ocurriendo esto y cómo podemos enfrentar esta situación. En este programa vamos a analizar con mucho detalle lo que es la situación de los precios de los alimentos. Ese es un punto que hay que tomarlo en cuenta. El otro punto que hay que señalar es que aun cuando el Banco Central efectivamente alcanzó su meta y que registró en términos interanuales la inflación un nivel de 3.6%, lo cual está, vuelvo y señalo, debajo del centro del rango meta, que es 4%, y uno pudiera decir, mira, fue exitoso. La realidad es que el consumidor todavía se siente mal con el tema de los precios, y se siente mal porque hay productos que tienen unos precios muy altos todavía. Es verdad que la variación de sus precios se ha reducido, pero eso no significa que se haya reducido el nivel de precios, porque son dos cosas distintas. La inflación es la variación de los precios. Eso sí se ha reducido.
El año pasado, en promedio, 9.6%, llegó a su pico en abril, luego siguió disminuyendo en términos interanuales hasta llegar al 3.6% en diciembre. Una variación muchísimo menor que el 9.6%. Sin embargo, el nivel de precios de muchos artículos sigue siendo alto porque en promedio todavía está aumentando a 3.6% y con relación a los alimentos, en promedio está subiendo por encima del 6%. Es decir, que si estaba alto hace un año, ahora está 6% más alto en promedio el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, habría que analizar cómo se pudiera revertir el comportamiento de los precios de tal manera que en vez de tener una inflación baja simplemente, podamos tener una deflación o reducción del nivel de precios de algunos productos alimenticios. Y eso es fundamental. Tratar de ver cómo se logra reducir este año 2024 los precios de algunos bienes básicos, alimentos fundamentales dentro de la canasta, para que la población entonces mejore y perciba esto como algo positivo. Ya no solamente es positivo que se disminuya el ritmo de crecimiento de los precios, sino que algunos de esos productos que son parte importantísima de esa canasta de bienes, pues logremos tener reducciones del nivel de precios. Ahí usted puede decir, mira, del pollo, de los huevos, del pan, del maíz, de todo un conjunto de productos que son fundamentales, de la yuca, del llame, del plátano, bueno, todos los productos que son básicos. Ver cómo de esos productos se logra generar una deflación, una reducción del nivel de precios. Ahí sí se puede decir que el poder adquisitivo de la población estaría aumentando. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder adquisitivo? Es el nivel de ingreso que usted tiene, ya sea de salario, ya sea que usted es un trabajador informal o ya sea que usted es un trabajador de una profesión liberal y por lo tanto es cuentapropista y gana por su cuenta sus ingresos. El monto de ingresos que usted tiene lo divide entre el índice de precio, en este caso de los alimentos, en 2 puntos en tiempo, y usted compare en términos reales o en términos de poder de compra, dividiendo la cantidad de pesos entre el nivel de precios que usted estaría enfrentando, en este caso una determinada canasta de alimentos, usted puede saber si su salario o si su poder de compra, si su nivel de ingreso en términos reales subió o bajó. Si los precios bajasen en el año 2024 de ese grupo de alimentos, en términos de ese grupo de alimentos, su nivel de ingreso subiría. El poder adquisitivo de su nivel de ingreso sería mayor. En términos reales, su nivel de ingreso sería más alto. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Porque si aumenta el nivel de ingreso, en términos reales, su nivel de bienestar sube. ¿Por qué sube su nivel de bienestar? Porque usted logra, con ese nivel de ingreso monetario, al poder comprar una mayor cantidad de bienes, su nivel de utilidad inmediatamente se eleva, porque los precios bajan, su nivel de cantidad de productos que usted puede consumir es mayor. Eso es lo que hay que tratar de lograr. Ahora, ¿cómo se puede reducir el nivel de precios de esos bienes básicos, fundamentales, alimentos clave para su bienestar? Eso lo vamos a analizar hoy en este programa. Es decir, que vamos a analizar con mucho detalle lo que es la situación de los precios de los alimentos, ver cómo, primero explicar el por qué los precios de los alimentos han estado subiendo más rápido que el resto de los bienes y servicios de la economía dominicana. Y luego vamos a analizar también cómo podemos lograr una reducción del nivel de precios, no de la tasa de inflación. No, porque la tasa de inflación ya ha ido bajando. La tasa de inflación de los alimentos llegó a estar por encima del 10%. Ha ido bajando, terminó este año en 6%. La inflación general, 3.6%. La de los alimentos, más del 6%. Ahora, lo que queremos es de esa inflación, de esos grupos de bienes, de alimentos, deberíamos lograr una reducción de su nivel. Es decir, una deflación, una reducción, una variación de los precios negativa. Eso es lo que tenemos que lograr. Si se logra eso, mejoraría el poder adquisitivo de la población y eso se traduce en un aumento del nivel de bienestar. Ese es un primer
tema que vamos a estar analizando con mucho detalle. El otro punto es el tema del ingreso. El ingreso, recuerden que está vinculado con la evolución del valor agregado. El valor agregado es el Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto de la economía, hemos visto cómo inicios del año 2023 apenas estaba creciendo en 1.2%. Los primeros 5 meses del año fue verdaderamente lenta la economía, y era lógico porque había un entorno internacional complicado, un entorno internacional difícil con altas tasas de interés que en Estados Unidos hizo que la economía redujese su ritmo de crecimiento. En Europa prácticamente estuvo en recesión. Alemania, principal economía de la eurozona, cayó en recesión. Y ante ese entorno internacional era lógico que República Dominicana y otros países más de la región registraran una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, que significa también una desaceleración del ritmo de crecimiento de su ingreso. Porque ¿qué es la economía? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? No es más que la sumatoria de los ingresos que tienen dos grupos o dos tipos de agentes económicos. Por una parte, los trabajadores, que serían los asalariados. Entonces sería la evolución del ingreso de los asalariados, que pudieran ser simplemente salarios. Y por otra parte, el excedente bruto de explotación, que usted lo podría aproximar como el nivel de beneficio de los negocios. Si usted suma esos dos grandes bloques de ingresos, nivel de beneficio de los negocios más los salarios que se le pagan a los trabajadores, si usted suma esos dos elementos, usted tiene lo que sería el Producto Interno Bruto o valor agregado. Y ese valor agregado, si yo lo tengo ya individualizado, lo que estoy diciendo es que cuando hablo a nivel macro, lo que estoy hablando a nivel micro es de todos los ingresos de la población. Entonces, si yo veo que a nivel macro hay una desaceleración y apenas creció el nivel de ingreso en 1.2%, significa que en promedio el nivel de ingreso suyo, el nivel de ingreso de Francis, el nivel de ingreso de todo el equipo está creciendo únicamente 1.2 en promedio. Claro, usted me dirá, no, pero yo crecí 10%. Y yo digo, bien, aleluya, perfecto, bendiciones, 10%. Pero si tú creciste 10 y el promedio fue 1, eso significa que hubo un grupo importante que en vez de crecer 10, creció menos o incluso decreció. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo ese 10 y agarro y en promedio otro grupo decreció 8, menos 8, más 10 da 2, por ejemplo. Y si eran 2 grupos, eso sería un crecimiento de 1, por ejemplo, para tener un aproximado, si hubiese, digamos, 2 grupos o 2 personas únicamente. Entonces, ahí sería un crecimiento de un 1, en términos per cápita, digamos. Entonces, eso, ¿qué me dice a mí? Que si hay en términos macro una desaceleración de la economía en el primer bloque de meses del año 2023, es lógico que eso lo que estamos diciendo es que a nivel micro, a nivel individual, también se registró una desaceleración del crecimiento de los ingresos. Ahora, ¿qué sucedió a partir de mayo? Que el Banco Central de la República Dominicana comenzó a ejecutar una política monetaria más expansiva o menos restrictiva, si se quiere. Esa política monetaria, ese cambio de postura de política monetaria de una muy restrictiva para enfrentar la inflación, como ya se llegó en mayo del año 2023 a lo que era la meta, a partir de ahí entonces se comienza a flexibilizar la política monetaria, se comienza a reducir la tasa de interés, se comienzan a otorgar préstamos que llegó hasta finales de año a 170,000 millones de pesos de liquidez para ser colocada a tasas de interés no mayor de 9%, y se redujo la tasa de interés de la Reserva Federal, del Banco Central, a pesar de que la Reserva Federal no bajó su tasa de interés, se redujo acá en la República Dominicana del 8.5% al 7%. Esto permitió que la tasa de crecimiento promedio de la economía pasara de ese 1.2, fuera subiendo gradualmente y llegara hasta 2.3%, que es como cerró este año. Usted me dirá, no lo ha publicado todavía el Banco Central. El Banco Central dice que es 2.5. Yo le voy a decir, miren, no va a ser 2.5, porque para ser 2.5, diciembre debía crecer en 6.4%, y la probabilidad de eso es prácticamente cero. Por lo tanto, nosotros seguimos con nuestro estimado de que efectivamente la economía creció 2.3%. Usted me dirá, mira, pudiera crecer 2.4%. Sí, pero eso es muy poco probable. Sí, poco probable. No es cero, como el caso de un crecimiento del 2.5.
pero por eso yo me quedo más en el 2.3%. Entonces, ese 2.3, ¿qué significa? Que el Banco Central logró llevar el ritmo de crecimiento de 1.2% en la primera parte del año hasta terminar 2.3%. ¿Qué es bueno? Mira, dentro del entorno y dentro de las limitaciones internacionales, claro que es bueno. Que es un poco menos de la mitad de lo que finalmente se alcanzó, que se alcanza como crecimiento potencial de la economía, que es el 5%. Sí, es correcto, es menos de la mitad. La mitad sería 2.5 y quedó en 2.3. Mira, es menor que la mitad. Pero tomando en consideración las limitaciones internacionales, tomando en consideración lo que había sucedido en la primera parte del año, que fue 1.2, significa que en la segunda parte del año la economía pues registró crecimientos ya por encima del 3%. De hecho, noviembre estaba en 4.2% y diciembre probable que también haya tenido un crecimiento entre 4 y 5%, lo cual te dice a ti que puede la economía pues en los próximos meses tener cierto crecimiento. Claro, tomando en consideración lo que pudiera hacer la Reserva Federal. Si la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, decide comenzar a reducir, por ejemplo en marzo, su tasa de interés desde el 5.25 al 5.50 que está hoy día, o promedio 5.33, y comienza a reducirla como se espera, por lo menos en 3 ocasiones de 25 puntos básicos, se pudiera esto generar un mayor ritmo de crecimiento de la economía, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, lo cual favorecería a la República Dominicana, porque le permitiría al Banco Central seguir manejando su política monetaria dentro de un contexto de mayor flexibilidad, sin que sea necesario perder reservas, como fue necesario perder reservas en los últimos meses del año, y también sin que el tipo de cambio siga subiendo, como de hecho ha estado subiendo. La semana pasada estaba cerrando por encima de 58, 58.63 llegó a estar en un determinado momento la tasa de cambio del peso con relación al dólar, lo cual implica en los últimos meses una depreciación por encima del 6%, es decir, está por encima de lo que es lo normal. Lo normal es 3.2, 3.3% y estuvo por encima del 6%, es decir, prácticamente el doble del ritmo de depreciación anualizado del peso frente al dólar. Así las cosas, se puede decir que el Banco Central, si los Estados Unidos comienza a reducir su tasa de interés, eso le pudiera facilitar el trabajo al Banco Central, que pudiera entonces seguir estimulando el ritmo de crecimiento de la economía para el año 2024. Mientras tanto, lo que sí se puede decir es que se mantiene la estabilidad macroeconómica, se mantiene la credibilidad en las autoridades, se mantiene anclada a las expectativas de inflación en el entorno del centro del rango meta, que es un 4%, y eso favorece a la economía en un entorno que hay que recordar, internacional difícil, que ahora esperemos que comience a flexibilizarse. Y segundo, recuerden que estamos en un año electoral. Un año electoral significa incertidumbre, significa cierto nerviosismo, cierta posposición de algunas decisiones de inversión, y esto pudiera generar cierta tendencia hacia la baja del ritmo de crecimiento de la economía. Ya veremos lo que sucede. Lo que sí es importante es que el año 2023 se logró recuperar la estabilidad de precios, pero vuelvo y señalo, se requiere reducir los niveles de precio de algunos productos, principalmente alimentos y bebidas no alcohólicas, y al mismo tiempo se requiere lograr mejorar el ritmo de crecimiento sin que esa mejora del ritmo de crecimiento provoque ni depreciación acelerada del tipo de cambio, ni pérdida de reservas internacionales, para darle sostenibilidad. Porque eso es clave. Darle sostenibilidad a las variables macroeconómicas significa ejecutar una política que usted pueda sostener a lo largo del tiempo. Si usted tiene, por ejemplo, una política que usted sabe que no va a ser sostenible porque intertemporalmente al final es inconsistente, usted tiene que cambiarla, porque estaría generando inflación o estaría generando una burbuja en un determinado sector, pues es lógico que eso implica transitoriedad. Usted lo que necesita son políticas económicas que sean sostenibles a lo largo del tiempo, para que los resultados que usted alcance con inflación, con crecimiento de la economía, con tasa de desocupación o la contraparte, con creación de empleo, todo esto sea
algo que usted pueda sostener a lo largo del tiempo sin generar situaciones de incertidumbre o de arranque y puesta en marcha, arranque, puesta en marcha y detenerse. Ese stop and go policies o situaciones de arranque y detenerse no es bueno. Hay que tratar de ejecutar siempre políticas que mantengan un crecimiento sostenido de la economía y al mismo tiempo que lo mantengan dentro de la estabilidad de precios. Francis, llévatelo.